Comenzamos un nuevo segmento informativo en la pantalla de Canal E. Vamos a analizar todo lo que está pasando en el ámbito económico. Lo vamos a recibir ya a Pedro Gaite, nuestro primer invitado del día de hoy. Él es economista. Vamos a hablar con Pedro sobre dólar y las reservas. ¿Cuáles son las estrategias que va a llevar adelante el Banco Central para incrementar justamente el stock en medio de esta flotación cambiaria? ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias por estar del otro lado. Bueno, Bueno, ¿qué estás viendo? Contanos un poco sobre el comienzo de esta nueva fase, ¿no? Bueno, ya se llevó adelante este acuerdo con el fondo, faltan algunos desembolsos todavía, pero bueno, hay un gran interrogante que son las reservas del Banco Central. ¿Cómo lo estás viendo vos? sí, tengo esa misma duda, creo que es la gran duda que tenemos todos y que se hace el mercado. ¿Cuál es la estrategia para acumular dólares? La realidad es que el régimen cambiario anterior se tuvo que cambiar, creo yo, de manera anticipada, justamente porque no permitía acumular dólares. Y hoy, con este nuevo régimen cambiario, que a priori parecía que sí iba a permitir acumular dólares, porque al dejar flotar el tipo de cambio o al haber eliminado ese crawling peg y en particular el blend de exportación, que era ese 20% que los exportadores te liquidaban en los mercados financieros, parecía que el Banco Central iba a estar en mejores condiciones para empezar a acumular dólares. El problema es que el Banco Central no está comprando dólares y Claro. por lo que dijo solo va a comprar si el tipo de cambio toca el piso de las bandas, lo cual no está para nada garantizado que suceda. Diría yo, es bastante difícil que llegue a ese piso de la banda y se sostenga en ese valor. Entonces, mientras el Banco Central no compre dólares en el mercado cambiario, la realidad es que la única forma de acumular reservas es con deuda, y es un poco a lo que viene aspirando el gobierno con, ni hablar, el endeudamiento del fondo, pero también con créditos de organismos internacionales, ahora un nuevo repo. Claro. El problema es que hay que acumular reservas de manera genuina, porque todos los dólares que entran por deuda en algún momento se tienen que ir, y cuando uno mira la cuenta de incluso en el corto plazo, lo que queda de este año, los vencimientos de deuda son mayores que lo que tiene por ahora pautado el gobierno en términos de desembolsos con el propio fondo y con otros organismos internacionales. Hay vencimientos por unos 10.500 millones de dólares y tiene previsto que haya desembolsos por unos 7.500 millones de dólares. Entonces, por ese lado, la cuenta da negativa y los dólares que están ingresando, que son básicamente los de la cosecha gruesa, más ahora este nuevo blanqueo que está impulsando. El problema, si no compra dólares el Banco Central, es que van a servir para apreciar el peso, es decir, en esta estrategia que tiene el gobierno de que el dólar baje priorizando la baja de la inflación. Esta es la gran cuestión, porque uno se pregunta por qué no está comprando dólares, y la realidad es que está haciendo lo mismo que hacía con el régimen cambiario anterior, que básicamente usar el tipo de cambio como ancla nominal para bajar la inflación. El problema es que si no se acumulan dólares, eso se vuelve insostenible, así como se volvió insostenible el régimen anterior, aún con el blanqueo, con el fondo y demás. Este régimen, si el Banco Central no compra dólares, va a terminar pasando lo mismo. ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso? Y bueno, y nombraste también esta remonetización que quiere hacer el gobierno de la economía, ¿no? Este llamado a las personas a que puedan sacar esos dólares que tienen atesorados debajo del colchón, por llamarlo de alguna manera. ¿Crees que esto también es un manotazo de ahogado, algo que el gobierno, una No sé medida si que lo utiliza llamaría. para acumular reservas? La cuestión es esta: mientras el Banco Central se atenga a esta regla de que solo compra en el piso de la banda, los dólares que entren, ya sean los del agro, los de este nuevo blanqueo, etcétera, no van a servir para acumular dólares, sino que lo que van a hacer es que baje el dólar. Para que el Banco Central acumule dólares de manera genuina comprando reservas, lo que tiene que ocurrir es que el ingreso de dólares sea tan fuerte que haga que el dólar baje a esos 1.000 pesos, ahora incluso un poco menos porque la banda inferior encima va bajando al 1% mensual, pero Claro. que alcance ese piso de la banda y se sostenga aún con la compra de divisas del Banco Central, lo cual me parece que es un escenario hiper optimista. Veo muy difícil que ocurra eso. Entonces, sí, no sé si lo llamaría manotazo de ahogado, pero en definitiva son estrategias que tiene el gobierno para bajar el dólar, y creo que su objetivo es
que baje lo máximo posible para que la inflación también se desplome en las vísperas de las elecciones y en todo caso después de octubre hacer los retoques que hagan falta para empezar a acumular reservas. No solo para cumplir con la meta del fondo, hay una meta del FMI que ahora al 13 de junio hay que acumular unos 5.000 millones de dólares de reservas. Sí. Eso no es lo que más me preocupa, probablemente esa meta se incumpla, pero el Banco Central necesita acumular dólares, por un lado para hacer frente a los vencimientos de deuda, pero sobre todo para garantizar el normal funcionamiento de la economía. O sea, Argentina necesita dólares para pagar importaciones, para remitir utilidades. A partir del año que viene ya está liberada la remisión de utilidades. Ahora incluso también para la compra de dólares para ahorro de las personas humanas. Entonces, me parece que en la segunda mitad del año, cuando los dólares de la cosecha gruesa ya se estén agotando, también pensando que en general, a medida que nos acercamos a las elecciones, la dolarización aumenta, o sea, la incertidumbre aumenta y la realidad es que el argentino sigue pensando en el dólar como forma de ahorro. En los años en los que no hubo ningún tipo de control cambiario para las personas humanas, en promedio se dolarizaron 10.000 millones de dólares. Y es un poco lo que estamos viendo, si bien está relativamente contenida la dolarización desde el 11 de abril, los depósitos en dólares aumentaron unos 1.200 millones de dólares. Y es más o menos lo mismo que cayeron los depósitos en pesos, que es un poco el reflejo de que las personas humanas se están dolarizando por el home banking. Bueno, yo creo que eso es esperable que a medida que nos acerquemos a las elecciones aumente. También es probable que aumente la demanda de importaciones. Hoy las importaciones están relativamente contenidas porque el nivel de actividad sigue siendo bajo. Bueno, hoy bajó aranceles, ¿no? Bajó aranceles a productos, bueno, a los celulares, productos electrónicos. El gobierno viene. Claro. Viene bajando aranceles, desregulando el comercio exterior en un contexto de dólar barato y una economía que se va reactivando. Entonces, si aumenta la actividad, en particular la actividad industrial, la industria está operando al 60% de su capacidad instalada y las importaciones industriales ya están en el promedio histórico. ¿Por qué? Porque está habiendo un proceso de sustitución inversa, es decir, sustitución de producción nacional por productos importados. Bueno, esto es esperable que siga ocurriendo y si la economía se reactiva en el marco de un dólar barato, de regulación comercial, le quita aranceles, las importaciones van a volar. Entonces tenés la cosecha, la oferta por el lado de la cosecha gruesa que va a mermar, las importaciones que siguen aumentando. Los egresos por servicios también es esperable que sean altos. Mientras el dólar esté barato, los egresos por turismo en el exterior están en máximos históricos. Entonces, por todos lados parece que la oferta va a tender a reducirse a medida que nos acerquemos a las elecciones, sobre todo en la segunda mitad, después de julio, también teniendo en cuenta que vuelven a aumentar las retenciones, eso ya lo alertó el gobierno, y la demanda de dólares, tanto por el lado comercial como financiero, es esperable que aumente. Entonces, lo que a mí me preocupa es que el gobierno, en vez de usar este momento en el cual la estacionalidad es favorable, porque las exportaciones agropecuarias son relativamente altas en este momento del año, para acumular dólares, reducir la volatilidad cambiaria, en todo caso, si hace falta vender esos dólares en el momento en el que la demanda aumente para evitar un salto cambiario más importante, está usando esos dólares, ese momento favorable en términos de exportaciones agropecuarias, para apreciar el tipo de cambio con esta idea de bajar rápido la inflación, pero que, de nuevo, es insostenible. Si las reservas se te van yendo por el pago de deuda, la demanda de dólares va a aumentar en la segunda mitad del año, bueno, me parece que ese salto cambiario va a ser muy, muy difícil de eludir, y cuanto más apreciado esté el tipo de cambio y menos dólares tenga el Banco Central en sus reservas, peor va a ser. Y bueno, ¿y qué también va a pasar con la economía real, no? Porque se dieron a conocer también los datos de los salarios que en marzo volvieron a perder contra la inflación, y muchos analistas también ponen el foco en esto, ¿no? Que es un gobierno que no pone la palabra productividad, producción en el esquema que está llevando adelante, ¿no? Y con todas las medidas que viene tomando. Bueno, Pedro. Efectivamente. De hecho, los salarios, te agrego algo, está usando también los salarios como parte de este ancla nominal, también como estrategia inflacionaria. Bueno, ahora el caso de la paritaria de comercio fue bastante, estuvo en agenda porque fue muy llamativo, pero también, y me gusta lo que marcás, porque creo que Argentina se debe una discusión, incluso en esto que estamos charlando, del tipo de cambio, de equilibrio en relación a
su perfil de inserción internacional y demás, en términos de una estrategia de crecimiento y desarrollo de largo plazo. Y ahí también me preocupa la apreciación. O sea, no es solo una cuestión de esto es sostenible en el corto plazo, tenemos los dólares para mantener este tipo de cambio, sino cuál es el tipo de cambio que necesita la Argentina para poder competir. Obviamente no es lo mismo el tipo de cambio que necesita el agro que el que necesita la industria, y lo que se está viendo en particular en la industria es un proceso de penetración importadora y sustitución inversa, que es lo que decía recién, muy marcado. O sea, los momentos en los que hubo dólar barato en el marco de apertura indiscriminada, sin ningún tipo de planificación, lo que se vio fue una enorme desindustrialización, que creo que es el riesgo que tiene este esquema si se sostiene en el tiempo. O sea, incluso siendo optimista y pensando que el tipo de cambio se mantiene bajo durante cierto tiempo, eso tiene una pata negativa, que es el proceso de desindustrialización que implica. Sí, bueno, es también lo que marca a los representantes de las pymes con los cuales también dialogamos en la pantalla de Canal E, ¿no? Poner en igualdad de condiciones antes de esta apertura de la economía que, bueno, desincentiva mucho la producción nacional y como consecuencia trae lo que ya todos sabemos que son la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Que es lo más vulnerable en toda esta cadena. Pedro, muchísimas gracias. Efectivamente. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Pedro Gaite, economista, pasaba por la pantalla de Canal E. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Canal E, todo el tiempo, toda la economía. Canal E, la economía en pantalla. Vamos a recibir ahora a Marcelo Elizondo. Él es especialista en comercio exterior en este acuerdo entre China y Estados Unidos sobre los aranceles, por lo menos por 90 días. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido, gracias por sumarte. Bien, gracias. Gracias por la nota. Gracias a vos por estos minutos. Bueno, contanos un poco esta especie de tregua que están llevando adelante Estados Unidos-China después de esta guerra de aranceles. Bueno, lo más importante es que parece haber una consolidación de una nueva metodología por parte de Estados Unidos. Lo que creímos que iba a ser una búsqueda de aislacionismo y aranceles altos para separar la economía. Marcelo, te voy a interrumpir unos minutos porque no te estoy recibiendo bien para continuar con la nota, a ver si podemos con producción arreglar el sonido y ya retomamos para analizar con Marcelo Elizondo este acuerdo entre China y Estados Unidos sobre la guerra arancelaria y cómo esto puede afectar también al mundo. Pausa y ya seguimos con más.